Y el tren cuando yo vine acá, había 2 trenes por día. Mis abuelos nos contaban cuando eran tamberos, iban a llevar cortaban la leche, secaban y hacían la caseína, iban a entregar todo para, para que iba todo camino a Buenos Aires, ¿no? La lana, la cantidad de cosas, el cereal, todo se despachaba por ferrocarril y el movimiento que se generaba. Recuerdo haber estado charlando con Don Tino Magdalena, que cuenta que el día que llegó a Colonia Seré, eh, había chatas paradas, las chatas que venían con bolsa, de un paso a nivel al otro, que son aproximadamente 1000 metros, esperando para descargar, ¿no? Y acá en esta estación, en, en ese año que yo vine, había habido una cosecha muy grande de trigo y se habían llenado los galpones y habían hecho estivas en la playa de la estación. En, ponían durmientes y arriba de los durmientes hacían las estivas. Después las tapaban con lona. Y era una de las estaciones que más trigo había entrado en el ferrocarril oeste. Pero antes los trenes venían así abarrotados. Todos los coches parecían comedores, venían llenos de comida, comían, venían, guitarreaban y a veces paraba mucho y la gente se subía y pasaba a dar una mirada a ver cómo tocaban las guitarras. Con todas las anécdotas que generaba lo que es el sistema de ese transporte, ¿no? Por ahí era más abierto, uno el que le gustaba pasearse por el pasillo, charlabas con uno, con otro, hoy en el micro te sentás, te apagan la luz y de acá hasta el retiro va. Y dos para adentro y dos para afuera y dos para adentro eran los trenes. Y era una costumbre. Iban matrimonio, iban parejas, por ahí en la andena había algunos curitos, ¿viste? Para poder hacer un ratito el novio, pero era la distracción ir al tren, ver pasar el tren. Y de ahí a veces nos íbamos al cine, ¿no? Que empezaba a las 10 de la noche. Bueno, es una época una época que ya pasó, pero bueno, el, el tren, el tren corría, pero ya lo primero que empezaron a fallar eran las máquinas, el mantenimiento, no había. Las máquinas, vos subías al tren, pero no sabías cuándo llegaba. la ventanilla que hacía ruido, el aire que a veces no funcionaba, de todo un poco, pero bueno, eh, era acostumbrarse y uno lo disfrutaba. Lo normal era un tren, salía, por ejemplo, de Buenos Aires, lo tomabas a las 9 de la noche más o menos y tenías que estar a las 5 de la mañana acá. Sabías cuándo subía, pero podías llegar a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. O te tocaba la puerta que no cerraba y iba todo el camino, plas, plas, plas. Bueno, todas esas cosas que todos lo vivimos y que eh, no deja de ser un lindo recuerdo, ¿no? El primer problema empezó con las locomotoras que estaban fuera. Después empezaron las vías a aflojarse. Y ni te cuento, cuando vino el agua, ahí sí. Pero bueno, es algo que quedó en el recuerdo y que muchos lo vivimos de otra manera. Inclusive los que muchas veces lo aprovechábamos el tren por una cuestión de combinación también para ir a ver un partido de fútbol en Buenos Aires, ¿no? Una forma barata de irnos el sábado, el domingo a la noche estábamos retornando a ir a ver un partido de fútbol. Las vías ya no estaban en condiciones, había agua y se pasaba el tren pasajero despacito, pero pasaban esos vagones. Y yo cruzábamos acá cerquita, 3.000, 4.000 metros, una primera entrada que hay a la Vasca, y las vías yo veía cuando pasaba el tren, las vías serían un tanto así, hacían esto, ya estaban fuera. Cuando vino el agua, al diablo. Siguió pasando el tren y vos veías de arriba el tren, veías el agua que pasaba arriba las vías, iban despacito hasta que se empezó a haber algún problema, descarrilamiento y ya lo tuvieron que suspender. Lo veía a los 15 o 20 días en diferido en los sucesos argentinos en el cine de Oroz, ¿no? Y lo mirábamos con gusto, y ahora si no lo vemos a las 2 o 3 horas no estamos desconformes. Y así el tren desapareció más que nada por el tema cuando las vías estaban mal, lo seguían usando.
con los kilos que pasaban las terminaron. Después con el agua ya hubo que romperlas para que pase el agua. Y ahí se terminó el tren. Ha mejorado el servicio eléctrico, eso se ha mejorado muchísimo, porque no había nomás que un foquito ahí 2 horas, 3 horas, y ahí las 24 horas, tenés en todas partes, quien no tiene ya es porque es un poco rebelde, si no, la luz hoy se tiene en todas partes. Se hizo la cooperativa eléctrica, acá, que antes estaba la cooperativa, era una casa que don Alfredo Doró tenía 2 motores grandes de esos, grandísimos, y daba luz para el pueblo. Y después hicieron la cooperativa eléctrica, una cooperativa eléctrica limitada para hacer otras cosas. Y después de eso hicieron la delegación, un tal Bertino. A las 12 menos cuarto hacían la seña a la luz, a las 12 se apagaba. Y en los Manolos, ¿sabés qué quedaba? No, nosotros no podíamos entrar más que cuando había baile o los domingos que voceábamos. Hubo una vez un sobrino de Iriarte que le gustaba el voceo, o otro acá de la estación. Y en Tejedor, en el Club Argentino, ya se hacía voceo, trajeron un ring. Yo todavía iba a la escuela. Y lo dejaron armado en las pistas de los bailes. Los 2 clubes tenían pista al aire libre. Hay unas fotos ahí que anoche que las había traído, de las que tenía Pascual, no sé si la habrá sacado él yo. Está, antes que se hiciera el salón, lo que era el escenario, era la pista con los mosaicos que todavía están por ahí tirados, unos rojos y no sé si no eran negros, o acá eran rojo y negro. Y está el escenario que había. Atrás era, porque eso había sido un hotel, atrás había todo baños viejos, construcciones, que antes de los años 70 las fuimos demoliendo para hacer esa canchita. Quedó varios años parado, quedaba un eucalipto, lo sacó en la gestión que estaba Juan Juliá. Y después quedó eso limpio y no se terminó. Cuando nosotros fuimos a comprar el tinglado del club, no teníamos un mango. ¿Quién puso la seña? Eran 1000 y pico pesos. Osvaldo Montané. Y era el momento que había que... ¿Y quién puso la otra plata? Y Osvaldo Montané. Y muchos lo critican y dicen que esto, pero cuando faltó Osvaldo Montané, se notó. Y yo, a pesar de algunas cosas que he tenido, no... Colonia Seré perdió mucho ahí, porque cuando vos precisabas, que se acuerdan siempre de Osvaldo, y si no, y los retaba un poco y echaba mano así, abría y tiraba, y eso es una gran ayuda. Y no hubo gente, no hay gente, ahora en este momento no hay ninguno acá, ¿viste? Un montón de almacenes, donde había hoteles, donde había otro tipo de estructura, pero bueno, son los cambios y que uno tiene que aceptarlos como realmente vienen sucediendo, ¿no? 2 panaderías era chico, 2 panaderías pero grandísimas, hacían galletas. Acá, donde está la delegación, una panadería. Y acá donde está Floro Derecho, acá, donde está esa carnicería un poquito para acá, hay 2 panaderías. ¿Qué panadería? Hacían un pan que... Y allá en el campo El Toro había uno que hacía pan también, un tal Rueda. ¿Qué pan hacía? Pero no rendía porque era tan lindo que te lo comías en el lato. Así que... El almacén La Cancha, que ya hace muchos años se cerró, lo atendió doña Francisca hasta que falleció. Después no sé si Pochola siguió unos años más, pero La Cancha ya estaba de Aquilino Nieto, y calculo que por eso debe llevar el nombre La Cancha, porque la hizo Aquilino Nieto, La Cancha. Pero allá por los años 70 y pico, formaron una comisión, la remodelaron toda, ahora tiene iluminación. Y esta panadería, esta la desarmaron primero. Esta panadería la desarmaron primero. Y después quedó esta, de Notario. Que después la alquiló él a unos de América, de Tejedor, la alquilada, estaba alquilada. Y después puso un muchacho, ese muchacho Jorge Giacomotti, que la tiene ahora acá,
compró el terreno y la hizo a la panadería. Pero eso no es como antes, que con el horno de a leña, eso era un espectáculo. Era un espectáculo. Eso es más fácil, más limpio y todo lo que se quiera, pero no es lo mismo el pan. Porque eso se reformó. Donde ahora ves el tapial, está eso de los bomberos, en los baños está eso que hay estaba en el mismo lugar, pero la pared esa no estaba. Y había una entrada y había una cancha de bocha primero. Primero había a lo largo una cancha de bocha, después llegaba donde es la cancha paleta, que está igual, nada más. Y la confitería, ¿vos sabés cómo trabajaba ahí? Manolo Guerra, era un personaje. Fue el primero y el único que tuvo acá. ¿Y qué helados hacía? Una máquina para hacer helado, allá por los años 60 y poco más, antes 60 y pico largo. Vos sabés que lo hacían con fruta, y si no tenía fruta iba a doña Francisca y compraba las latas al natural envasado. Y hacían unos helados, fue el único, el primero y el único que hizo helado. Si no hubiera venido este hombre en la entrada del diputado Monzó, muchas cosas no se hubieran hecho acá. Porque los bomberos no estarían como están, el centro jubilado no estaría terminado. La escuela le han hecho mucho y el jardín. Tenían un tanque donde ahora es el jardín y ahí cargaban el agua. Yo tengo fotos tomadas ahí de cuando andaba de novio, mi señora, mi hermana, ahí arriba de ese terraplén. Ahora está el jardín. Y el día que anda el radiador y hay tierra, se nota. Lógico, el día que llueve protestamos que la greda, todo eso está resbaloso, pero no podemos tener todo. Porque esto era un arenal, esa calle ya iba a andar en bicicleta. La arena era así. Y en la esquina esa de Manolo, ese umbral que está, lo tapaba. Me acuerdo cuando venían los parientes de Buenos Aires en las vacaciones y había un poco de viento. ¡Oh, que era un suplicio para ellos! La arena, nosotros estamos acostumbrados, pero para ellos era la muerte. Ahora cuando vienen y ven el cordón cuneta, las calles, ya todavía no había luz y ya le parecía otra cosa. Después, ahora que se iluminó todo eso, ¿viste? Ya cambió, le dio otra forma al pueblo. Este pueblo ha progresado. Ahora que falta gente, pero ha progresado. Antes teníamos piso de tierra, ahora tenemos esto. Para andar acá, si vamos a salir allá, ya el día que llueve 30, 40 milímetros, no salga porque de a caballo solamente. Y después de las cosas de la escuela ha cambiado muchísimo. Pensá que había solamente escuela. Hoy hay jardín, hay escuela secundaria, hubo escuela nocturna, hay muchas cosas. Bueno, comedor. En eso se ha progresado mucho, en otros se ha perdido. Pues se ha perdido micro, se ha perdido el tren, se ha perdido la feria, se ha perdido la planta de silo. Cuando terminaron el de colectivo, no entró más. Fue como un arrepentimiento. No entró más. Pasaba para acá, América, y ya seguía. Pero claro, la ruta esta tampoco pasan. Acá por la ruta esta 70 no pasan ni. Y el problema que había, acá la estancia La Toada se quejaba, no había un balneario, y iban a los tanques. Hay un tanque acá cerquita, atrás de la primera calle, yendo para Tejedor. Se le llamaba la calle Nueva porque se abrió, pero no sé en qué tiempo. Nueva para nosotros, que teníamos pocos años. Ahora, bueno, ahí había un tanque. Y otro doblando hacia Drisdale, pero ese tanque era bajo y de mucho diámetro, era una pileta. Le tuvieron que poner vidrio porque le revolvían el agua. Y esa gente se quejaba por el tema. También iban a uno acá, de la esquina que todavía está, de Aguerre, un tanque acá cerquita nomás. La primera, uno sigue, dobla para la Elisa, la primera curva, ese tanque también. No había donde bañarse y el que le gustaba el agua tenía que ir a los tanques. Entonces, para mí que a causa de eso surgió, compraron toda esa manzana, la compró la municipalidad, era de un señor, un tal Ritatore, que tenía un almacencito y una quinta por allá. Y lo primero que hicieron, la pileta y una parte de lo que serían los baños, el pasillo, todo eso se hizo después. Y mira, no es por nada, pero he participado en muchísimas cosas. También participé en la cooperativa, en muchas, ¿no? En la compra de la balanza, un viaje.
en la sala velatoria. Qué lucha para hacer esa sala velatoria.